Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a otro video más aquí en Hablando con Dani. Hoy quiero hablarles sobre un tema que es un poco controversial, especialmente aquí en los Estados Unidos, hablando una vez más sobre política. Y aunque hablo más de este tema en mi canal de inglés, yo creo que es importante también hablarlo en español, ya que como les digo, eh, muchos de estos temas, si no es que la mayoría, afecta, los afecta no solamente a ustedes, sino que a nosotros como ciegos también. Y entonces aquí la cosa es, ¿de qué forma los candidatos a la presidencia nos ayudan o nos van a ayudar a nosotros? Y esa es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Obviamente que voy a hablar sobre los Estados Unidos porque aquí vivo yo, pero si algunos de ustedes que me estén escuchando viven en otro país, también se deberían de hacer esta pregunta. Este candidato por el que yo voy a votar, esta persona por la que yo voy a votar, ¿qué va a ser para mí? Puede sonar egoísta, pero acordémonos que nosotros también tenemos derechos, nosotros también tenemos cosas que nos aquejan, tenemos cosas con las que tenemos que lidiar, cosas a las que tenemos acceso y muchas veces los gobiernos se les olvida de darnos eso, porque nosotros no alzamos la voz. Eh, Justamente en el video previo donde hablé sobre el voto, había dicho cómo muchos ciegos, lamentablemente, no ejercían su derecho al voto aquí en Estados Unidos. Esto es una suposición mía. Eh, y es una pena si esto llegara a ser cierto, porque eh, la sociedad no nos está escuchando y los políticos tampoco. Y entonces, eh, aun, aun cuando los políticos pasan leyes que nos afectan a nosotros de alguna forma u otra, ¿de qué sirve que nosotros protestemos? ¿De qué sirve que nosotros nos enojemos? ¿De qué sirve que nosotros eh, gritemos y hagamos una pataleta o un berrinche? De nada. Porque lo cierto es que nosotros no estamos ejerciendo nuestro voto y obviamente también que el voto es muy complicado para la gente ciega, dependiendo del país donde vivan. Aquí en Estados Unidos, si como les digo, apenas y la gente ciega vota, yo no me quiero imaginar en los otros países cómo le hace la gente ciega para votar o si tiene acceso. Imagínense. Entonces me imagino que las cosas están mucho peor. Pero bueno, eh, una de las cosas que a mí me molesta es cómo cada de 2 a 4 años los políticos y la sociedad en general aquí en Estados Unidos siempre le gusta de alguna manera u otra sacar
temas, no al azar, sino que temas que obviamente le preocupan, que son importantes a una sociedad, pero como que se quedan encasillados en eso y como que no hay progreso. Por ejemplo, hice un video sobre el aborto, hablando desde una perspectiva, como les digo, al ser una persona totalmente ciega, lo que yo pienso sobre eso y cómo se podría arreglar este asunto, usando la lógica, usando la razón y obviamente manteniendo mis creencias sin imponérselas a otras personas. Pero ¿qué pasa? Que aquí estamos tratando de imponer, cada uno por su lado, cada partido, porque nadie es perfecto. Cada partido trata de imponerle sus creencias a las otras personas y nunca se llega a ninguna parte o no se ha llegado a ninguna parte. Ya tenemos como 4 años hablando sobre esto y no se ha llegado a nada. Y yo digo, esto tiene que llegar a las urnas. Ahora, quiero dejar en claro, no se está hablando sobre una propuesta o una ley que hable sobre el aborto ni nada. No, 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 no. No. Eso todavía no se ha pasado. Se está hablando sobre los candidatos. ¿Qué candidato está en contra o a favor del aborto? O como le dicen en inglés, pro vida, y qué más, o esa decisión de elegir qué es lo que la mujer tiene que hacer con su cuerpo. Y de esa misma manera, yo creo que cuando se trata de hablar sobre temas que conciernen a una población totalmente discapacitada, se tiene que hablar abiertamente, pero lamentablemente no se hace. Otro de los temas que la gente habla mucho es sobre la seguridad en la frontera con México, aquí en Estados Unidos. Y entonces, si ven, hay temas que causan muchísima controversia y que se hablan cada 4 años. Y además de esos temas, solamente se hablan sobre 2 clases sociales, la clase rica y la clase media, la clase trabajadora. También se hablan sobre los derechos de las personas de la comunidad LGBT+. Se hablan sobre la igualdad para la gente de color, para los asiáticos. Pero realmente
no estamos hablando sobre una igualdad para todos. De los menos que se habla, y yo entiendo que sí se tiene que hablar de estas minorías, pero no se habla tan menos sobre la gente indígena, no se habla sobre la gente desamparada, no se hablan sobre los pobres. Ustedes no van a escuchar aquí en Estados Unidos a un presidente decir: yo voy a ayudar al pobre. Lo más cerca que hemos escuchado que un presidente o que alguien haya hablado sobre la pobreza es combatirla. ¿Sí me explico? Y menos vamos a escuchar hablar a una persona sobre las cosas que afectan a una comunidad de gente con discapacidad. Y esta comunidad de gente con discapacidad es gente que abarca a todos los grupos que ya he mencionado. Abarca a mujeres, hombres, LGBT+, asiáticos, europeos, etc. ¿Y por qué a nosotros no se nos da esa voz? ¿Por qué a nosotros no se nos da el tiempo necesario? ¿Por qué a nosotros no se nos habla? ¿Por qué a nosotros se nos ignora? Por eso comencé el video haciéndoles esa pregunta. ¿Cómo nosotros vamos a votar por alguien si esa persona o esas personas ni siquiera nos dirigen la palabra? El presidente republicano, la persona que está en este momento postulándose para la presidencia de los Estados Unidos en el Partido Republicano, es un desastre, y lo digo abiertamente, porque no solamente ha hablado en contra de las personas discapacitadas de alguna u otra forma, sino que también ha hablado en contra de otros grupos, de otras minorías. Entonces ya se sabe cómo esta persona ve a toda una comunidad, a toda una sociedad. Pero uno dice, ok, ¿y qué tal la otra persona, su contrincante? Y como les digo, aquí tenemos a dos personas solamente. Solamente tenemos como a 4 o 5 partidos aquí en los Estados Unidos. De los 4 o 5 partidos, los que sobresalen son los demócratas y los republicanos. ¿Por qué? Porque ellos tienen el dinero, porque ellos tienen más influencias, porque ellos tienen a las personas con poder detrás de ellos, porque ellos son los reconocidos, porque ya la gente se ha acostumbrado a tenerlos en sus casas, se habla de ellos día y noche, y es una pared impenetrable. Es algo que si un partido quisiera tratar de
de penetrar eso y salir victorioso, tendría que romper con, con todo, tendría que dar un mensaje totalmente diferente, mandar un mensaje diferente, no solamente a la población de los Estados Unidos, sino que romper con todo. Y lamentablemente no ha habido alguien que haya hecho eso. Y si uno vota por un tercer candidato, yo creo que se los mencioné en el video previo también, lamentablemente lo único que está haciendo es gastando su tiempo y echando su voto a la basura, porque el voto va hacia el candidato contrario. No sé si me estoy explicando. Entonces, si ustedes votan aquí en Estados Unidos por un tercer partido que no sea demócrata o republicano, o que no sea por el candidato demócrata o republicano, es como que si le estuvieran dando de todas maneras ese voto a esa persona y no a la persona que ustedes pensaron. ¿Sí me explico? Es un poquito complicado. Pero ¿por qué pasa esto? Porque, como les digo, muchas personas no van a querer, no van a querer moverse de donde están. ¿Y qué pasaría si nosotros nos mudáramos de una vez y por todas? Si, digamos, la gente, los grupos que les acabo de mencionar, que no están siendo escuchados, se movieran a otro partido, votaran por otro candidato que les diera opciones diferentes y que realmente los escuchara a ellos, que se importara por ellos, que los incluyera en sus discursos. Yo me pregunto si esto cambiaría la narrativa, el discurso que muchos de estos políticos nos dan hoy en día. No sé si me explico. Y es muy importante que se hable sobre estas cosas, porque mientras nosotros no alcemos la voz y digamos, hay una cosa pasando acá, el candidato que nos tiene que representar a nosotros, independientemente que seamos de un partido o del otro, a mí no me está haciendo nada, a mí no me está ayudando, no me está hablando a mí, les estará hablando a los demás. Pero yo, ¿por qué tengo que votar por esta persona si para mí no está haciendo nada? No me está ayudando, no me está diciendo cómo yo voy a salir de esta miseria, no me está diciendo cómo me va a ayudar para que yo viva una vida más tranquila. Nos han olvidado por completo y nadie ha tomado, lamentablemente, esa posición de decir, yo como candidato, yo voy a pelear por ustedes. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Será que estos candidatos a la presidencia, y otra vez estoy hablando solamente de los Estados Unidos, ¿será que realmente no están interesados en nosotros, pero solamente dicen lo que quiere escuchar la mayoría de la gente? En otro video yo hablé sobre El Salvador y cómo fue algo
radical lo que pasó ahí. Radical porque el candidato en ese entonces, hoy presidente Nayib Bukele, tuvo que hacer algo diferente. Tuvo que salirse de los dos partidos. Bueno, no creo que estuvo corríjanme, no creo que estuvo en ninguno de los dos, ni en el Arena ni en el FMLN. Pero hubo otro tercer partido que tuvo que ser creado de la nada o desde abajo. Y es de ahí donde tuvo que surgir algo. Tuvieron que surgir ideas nuevas. Algo que retara al sistema. Algo que dijera basta. Algo que dijera los dos partidos que nos han estado gobernando desde hace no sé cuánto tiempo, nos han estado mintiendo y nos han estado vendiendo gato por liebre. Los dos son iguales, los dos son corruptos. Ya es tiempo que nosotros hagamos algo. Y poco a poco se ha podido hacer. Claro que El Salvador es un país mucho más chico, pero se ha podido hacer gracias a la perseverancia, gracias a que a la gente se le ha podido hablar con sinceridad, gracias a las medidas drásticas que se han tomado. Y claro que no todo va a ser perfecto, pero por lo menos se ha puesto una piedra y sobre esa piedra se han ido acomodando más piedras. Y el camino hacia un país de libertad, el camino hacia un país seguro, el camino hacia un país donde la mayoría de personas están seguras, está siendo una realidad. Y como les he dicho, todavía falta muchísimo. Todavía falta protección, en este caso para una comunidad de gente con discapacidad. Y yo creo que hay que alzar la voz. Ahora, los Estados Unidos es un país muchísimo más grande, hay muchísimas cosas que nos dividen, hay muchas personas de diferentes maneras de pensar y esto, pero yo creo que sí es posible hacer lo mismo, pero que nos va a costar muchísimo para llegar ahí. Pero somos nosotros quienes tenemos que pedirle cuentas a esa persona que nos va a dirigir, a esa persona que va a dirigir el país. Es importante. Perdón que me extendí muchísimo, yo no suelo hacer esto, pero bueno, gracias por haberme acompañado. Hasta la próxima. No se les olvide de suscribirse, de comentar y hasta luego.